Nos encontramos nuevamente para reanudar estos ciclos relacionados con el arte y sus múltiples manifestaciones para hablar de Frida Kahlo. El año pasado, a final del año pasado, habíamos finalizado con la obra de Diego Rivera. Como habíamos anotado, Diego Rivera y Frida Kahlo fueron esposos en dos oportunidades y se influenciaron mutuamente a través de su obra, a través de la complejidad de su relación, tanto entre ellos dos como con el mundo social y político de la época que les correspondió vivir. Vamos a examinar entonces una primera parte de la obra de Frida Kahlo. Ella fue hija de Guillermo Kahlo, Matilde Calderón. Nació en 1907 en la ciudad de Coyoacán, con el nombre de Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Se acostumbraba, parece ser, poner nombres bastante largos en alguna oportunidad a los hijos. Tuvo 3 hermanas, algunas de ellas tuvieron una relación bastante compleja con ella, incluso por alguna vez existió posiblemente una relación con una de sus hermanas y su esposo Diego Rivera, lo que ocasionó el divorcio de ella de Diego. Parece que su mamá no pudo amamantarla y fue amamantada por una nodriza india. Años después, ya siendo pues Frida una pintora en plena madurez, elaboró un retrato de ella siendo amamantada por su nodriza india. Parece no haber sido una relación muy feliz, pero obviamente era un bebé. Es difícil pues saber cuál era la relación de este bebé con Frida y con su familia. Su padre era de origen húngaro-alemán, al parecer de origen también judío, y su madre de la región de Oaxaca en México. Vivieron en Veracruz durante mucho tiempo y de allí se fueron a lo que se conoce ahora como la Casa Azul, que es museo, en Coyoacán. Frida debió haber estudiado durante su niñez en alguna institución para niños, pero no hay registro de ese espacio, de ese lugar. Aquí tenemos entonces a sus padres. Él era fotógrafo. El fotógrafo Guillermo Kahlo. Esta foto es del año 1920. Él estudió bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria, siendo allí también estudió Frida. Frida siempre fue una mujer, digamos, liberal, en pleno sentido de la palabra, no en el político, sino en su manera de vivir. Por primera vez, en la época en que Frida entró a la Escuela Nacional Preparatoria, fue el primer grupo de mujeres que fueron admitidas en este lugar, que tenía 2.000 estudiantes. Y 2.000 estudiantes se admitió un grupo de 35 mujeres. Como ven, pues el porcentaje es muy, muy bajo. Muy bajo el porcentaje de mujeres respecto al porcentaje de hombres. Una época comenzando el siglo XX en que posiblemente en muchos sectores sociales no se veía como importante que la mujer tuviera algún tipo de estudio especial. Se suponía que iban a ser amas de casa. Esta escuela era pues entonces solamente para hombres. Y habrá una cosa interesante, es que ya va a conocer a Diego Rivera, porque él está pintando un mural que llama La Creación,
en el salón de actos de la escuela y allí se conocen. Ella lo conoce y cuenta que se escapaba, digamos, de las clases para ir a verlo pintar y se enamoró de él. Y se enamoró de él no con cualquier enamoramiento adolescente, sino con un amor muy volcánico, que al parecer fue correspondido rápidamente. En el año 1925, yendo al colegio, en un vehículo de transporte público, sufre un accidente cuando el tranvía en que ella iba, cuando un tranvía se choca con el autobús en que viajaba y sufre una cantidad de heridas. Entre otras, parece que una varilla de acero se incrustó en su cuerpo y le ocasionó daños muy grandes en la espalda. Eso fue un acontecimiento muy especial que va a marcar su vida en buena manera, en buena parte. Entre otras porque como resultado del accidente, ella va a tener dificultades para concebir. En ese momento no lo sabría, pero lo entenderé más adelante. Esa escuela preparatoria tuvo también un ingrediente especial, es haber encontrado un grupo de amigos muy especiales. Se llamó Los Cachuchas y eran, digamos, interesados en temas distintos a los que se interesan normalmente los adolescentes, y en temas políticos, por ejemplo, y en temas de tipo intelectual, llamámoslo así. Allí conoce al poeta Salvador Novo, a los escritores Miguel Lira y Alejandro Gómez, y esto le da a ella una perspectiva de la vida que la ayuda, digamos, a madurar más rápidamente de lo que se supone que era. Aquí tenemos un retrato, pues, de autorretrato del fotógrafo padre de Hilda. Y esta es su casa azul. Es la casa que hoy es museo, Museo Frida Kahlo. Como se puede ver en el letrerito en la fotografía de la derecha, ella no va a tener buena suerte con la salud, con el tema de la salud. Además, antes del accidente incluso va a sufrir poliomielitis. Le van a declarar la poliomielitis en el año 1913, que le va a afectar la pierna derecha, y eso le va a ocasionar una estrechez en la relación con su padre, porque su padre se apersonó, digamos, de su recuperación. La incentivó a que practicara deportes, a que hiciera ejercicio, a que caminara, pero no obstante esto, su pierna parece que nunca se repuso del todo, la pierna derecha sobre todo, y siempre fue una pierna más delgada que la otra. Eso le ocasionó entonces alguna dificultad, y parece, aunque la relación con su madre fue buena, recordemos una cosa en este momento: su madre, cuando ella tuvo el accidente en el autobús, quedó muy herida, no se podía mover, estuvo en cama durante mucho tiempo, y su madre, como para ayudarla, le diseñó un mecanismo para que ella pudiera pintar acostada. O sea, en vez de tener, digamos, un atril frente a ella estando sentada, como es lo normal, o de pie, el atril estaba con un sistema de poleas, bajaba encima de la cama y se colocaba frente a ella, y ella podía pintar, y se dedicó a pintar como entretenimiento. Y es posible que esa pintura como entretenimiento haya surgido posteriormente una pasión por la pintura, y por una pintura especial, por pintar su vida, por pintar sus sentimientos, sus estados de ánimo, sus enamoramientos, sus disputas con sus enamorados y enamoradas. En fin, la obra de Frida Kahlo es muy especial,
en la historia de la pintura, porque es prácticamente 100% personal. Es una autobiografía pintada. O sea, a través de lo que pinta, ella encuentra la manera de establecer una relación con los demás, con las personas, contando su intimidad. Aquí en el año 1940, los esposos Kahlo ponen lo siguiente: los señores Guillermo Kahlo y Matilde de Caro dan gracias a Nuestra Señora de los Dolores por salvar a nuestra hija Frida del accidente que tuvo lugar en 1925 en la esquina de Cuauhtémocin y Calzada de Tlalpa. Bueno, vemos pues que la imagen nos muestra la gravedad del accidente, y es muy curioso que una persona comience su vida artística en este tipo de circunstancia. Lo normal es que los pintores hayan empezado a partir de la relación con otro pintor, que los inicia en los secretos, pues, o en las pormenores de la práctica, o en la escuela de artes, pero en este caso fue una actividad de un periodo de recuperación de un accidente. Aquí en 1920, en la primera comunión, muy pequeña, hablábamos pues que la relación con su mamá era un poquito complicada. La relación con su papá era más cercana, más cariñosa, y recordemos pues que él estuvo muy al tanto de su recuperación, tratando de ayudarle, incentivarla a que hiciera pues todo lo posible por recuperarse. Además del accidente, además de la poliomielitis, Frida era epiléptica. Parece que tuvo una lesión cerebral en su infancia, y como resultado tenía algo de epilepsia, y su padre era epiléptico. Su padre recibió mucha ayuda en muchas ocasiones de su hija. La hija aprendió a ayudarle, a darle asistencia en los ataques epilépticos que tenía. Y tal vez esa experiencia de compartir mutuamente problemas de salud les dio una relación bastante estrecha, y estuvieron pues bastante unidos. Aquí tenemos el estilo de la época. Las mujeres usaban estos enormes moños en la cabeza. Era típico de ese periodo, no solamente en México, en Colombia también, y no sé, en otras partes del mundo, pero es algo que encuentra uno muy frecuentemente en las fotografías de estos periodos. Bueno, aquí los cachuchas. Frida tuvo algunos periodos de aproximación con el cubismo, pero muy de lado, digamos, muy poco profundo. Y allí presenta a sus amigos. Pretendían ser un grupo político antiautoridad que protestaba contra las injusticias sociales y se vinculaban a los procesos de reforma escolar. Se declaran anarquistas y revolucionarios, románticos. Esto nos lleva a pensar que existía ya ese deseo de establecer ese tipo de relaciones que años después ella vería cuando se encuentran con León Trotsky. Allí estará sumergida, digámoslo así,
en el espacio revolucionario romántico, anarquista, que había estado planteado desde el colegio. Aquí entonces retrata a sus amigos. Aquí en el retrato de Frida con sus hermanos. Frida es la del extremo derecho. Sus hermanas, las otras tres hermanas, posan con ella. Bueno, recordemos otra vez el accidente. Ella iba con el novio de esa época. Se llamaba Alejandro Gómez Arias. Y entre otras cosas tuvo 2 fracturas de costillas, 3 fracturas en la columna vertebral, una fractura de clavícula, 3 en la pelvis. La pierna derecha tuvo 11 fracturas. El pie derecho se dislocó. Fue un accidente muy grande. Y hacemos mucha referencia al accidente porque fue un acontecimiento particularmente significativo en su vida. No solamente personal, sino como pintora. Primer autorretrato de Frida, 19 años de edad, año 1926. Había pasado mucho tiempo en la cama. Lo que podía ver de la cama era pues, mirando hacia el lado de la habitación y el techo. Y el mecanismo que su madre le adaptó para que pudiera pintar. Tenemos una mujer de rasgos ligeramente indígenas, ligeramente de ancestro indígena, posiblemente por lado de su madre, que es mexicana, su padre era de origen europeo. Cejas muy amplias, muy unidas en el centro, una mirada muy profunda, muy inquisidora, digámoslo así. Y durante un tiempo se dejó crecer el bigote, cosa muy curiosa. Ella tenía una personalidad compleja, muy fuerte, una mujer muy dominante, muy fuerte. Su relación con el mundo masculino pues fue primero que todo la volcánica relación amorosa con Diego Rivera y luego aventuras varias con varios personajes, entre otros con León Trotsky. Y también tenía un lado, digamos, masculino en su manera de hablar, lo veremos en la forma en que se expresan algunas de sus cartas, que miraremos más adelante. Y tuvo también algunas relaciones íntimas con algunas amigas suyas. Una mujer muy determinada. Autorretrato del año también 1926. Cuando su madre le hizo el aparatejo para poder pintar, adicionó al lado de la tabla sobre la cual pintaba un espejo para que ella pudiera verse como modelo, tomarse como modelo. En el estado en que estaba ella no podía tener modelos, entonces ella fue su propio modelo y se pintó pues una y otra vez en distintas maneras. Aquí tenemos un autorretrato. Es importante para una mujer que fue prácticamente autodidacta ver el nivel de técnica que desarrolla. Digamos que no es el tipo de pintura preciosista en cuanto a técnica, a formas de representación. Lo vemos en la mano derecha, que la mano no es perfecta, dedos muy alargados, cuello muy alargado, cabeza muy pequeña. Ella no es pues el tipo de pintura perfecta desde el punto de vista de representación de lo anatómico o del paisaje o de los objetos que hay a su alrededor.
no, que ella va aprendiendo y va indagando en ella misma. Es su tema recurrente. El tema de la pintura de Frida Kahlo es Frida Kahlo. Una mujer moderna para su época. Esto es de los años 25, 26 aproximadamente. Había tenido un paso como aprendiz por un taller de grabado e imprenta de un amigo suyo que llamaba Fernando Fernández Domínguez. Era amigo de su padre también. Y él le enseñó a dibujar, a copiar grabados. Y esa enseñanza también le dio pues un inicio. Es distinto dibujar que pintar. El dibujante trabaja más que todo la línea. El pintor trabaja el color. Pero bueno, de todas maneras, parece ser que este señor se dio cuenta que ella tenía una dote natural para desarrollar este tipo de actividades. Se lo hizo saber a su padre, a su madre y a ella también. Ella va a conocer a un comunista cubano a través de un amigo dirigente estudiantil del colegio. Ya estaba, ese muchacho se llamaba Germán de Campo. Conoce a Julio Antonio Mella. Recordemos que México es un país que acoge a personas que tienen problemas en sus países, sobre todo de tipo político. Este señor Mella había tenido que irse para México exiliado con su pareja, una italiana que era fotógrafa profesional, se llamaba Tina Modotti. Y a través de ellos, Tina Frida establece, fuera de haber visto pintar a Diego Rivera cuando estaba en la preparatoria, establece ya una relación más cercana con él a través de ellos, porque ellos tenían una relación personal con Diego Rivera. Diego era 21 años mayor que Frida y después de ese conocimiento empezaron una relación. Ella dijo: solía pensar que era la persona más extraña del mundo, pero luego pensé, hay tanta gente en el mundo, debe haber alguien como yo que se sienta extraño y tenga defectos de la misma manera que yo. Es bastante curioso que todos los caminos llevaran como a ese encuentro entre estas dos grandes personalidades del arte mexicano y universal. Tuvo varios monitos, como el que lleva aquí cargado. La fotografía no tiene fecha precisa, pero parece ser en el patio de su casa. Se casa con Diego el 21 de agosto de 1929. Se embaraza por primera vez. Sin embargo, por las secuelas del accidente que había tenido años atrás y porque el bebé tenía una posición muy anómala, el embarazo no duró sino 3 meses. Tuvo que ser interrumpido por decisión de su médico, el doctor Jesús Marín. Eso fue para ella un acontecimiento muy, muy difícil. Y los médicos que la atendieron dijeron a ella que no podría tener más hijos en el futuro. Eso para ella fue muy difícil, porque ella quería ser madre. De hecho, intentó embarazarse nuevamente, pero no fue posible. Va a querer tener un hijo con Diego y darle un hijo a Diego. La relación con Diego era muy complicada. Se enamoró, sí,
pero era amor o adoración, o era una relación muy particular. Ella admiraba el talento de Diego Rivera, lo consideraba que era superior al suyo. Los dos sabían que eran pintores, pero ella veía su propia obra como, en sus propias palabras, como absolutamente espantosa, porque la comparaba con la obra de Diego. Entonces era una relación extraña, era una relación de esposa que respalda a su marido y que le sirve, está a su servicio. Hay un ensayo de unos señores que se llaman Servando Ortol y Anel Ramírez de Arellano. Dice Frida Kahlo, retrato de la artista como esposa empresaria. En ese documento parece que ellos anotan que Frida se encargó del cuidado de su esposo y de la parte de su carrera, como una especie de representante suya y de guía de su carrera como empresaria de arte. Entonces su vida circuló entre su propia pintura, su propia carrera y la carrera de Diego, y ella como administradora de la carrera de Diego, como empresaria de arte. O sea, quien pactaba los contratos, los precios, las condiciones del trabajo. Miren lo que ella escribe. Escoge una persona que te mire como si quizá fueras magia. Nos da a entender que algo vio Diego Rivera en ella, o que algo que pensaba ella que le faltaba. Es posible. Yo creo que nunca vamos a saber exactamente cuál es el fondo de esta relación tan complicada. Cartas. Hay muchas publicaciones de las cartas de Diego y de Frida. Muchas no están datadas con fecha. Están escritas sobre papel, sobre dibujos, sobre postales. Están escritas sobre toda clase de cosas, en pedazos de cosas. Se escribían con mucha frecuencia. Y es posible, no antes se escribieran pues para mandarlas por correo, sino cositas escritas que se mandaban uno al otro estando en el mismo lugar, viviendo en el mismo lugar. Aquí le dice Frida a Diego: mi amor, hoy me acordé de ti, aunque no lo mereces. Tengo que reconocer que yo, chiquilla tonta, tu gran señor con mirada lujuriosa, me diste la respuesta aquella. Para mi satisfacción por verme feliz, sin conocerme siquiera, me animaste a seguir adelante. Es muy revelador. Ella lo conoce. Él era un hombre muy activo, físicamente, sexualmente. Él se definía a sí mismo como incapaz de ser fiel. Se definía como algo así como totalmente promiscuo. Tuvo muchas aventuras estando casado con Frida, lo que les ocasionó muchos problemas, y posiblemente desencadena en ella como respuesta el hacer lo mismo que él. Esa es una relación muy complicada. Los dos con una especie de amor muy intenso, muy volcánico, pero al mismo tiempo los dos con necesidades al parecer muy urgentes de tener otro tipo de relaciones. Eso hacía que fueran un encontronazo tras otro. Pintura, Tiempo de volar, 1929. Muy hierática, mirando al frente, seria.
no da ninguna señal de lo que está expresando, sintiendo de la circunstancia. Es más o menos la época en la que van a pensar en irse con Diego para los Estados Unidos a explorar allí la posibilidad de trabajo, que será muy exitoso para él. Y es cierta manera para los dos, porque sería una experiencia importante, conocen mucha gente. Ella va a terminar siendo una de las primeras personas en tener una exposición individual en los grandes museos norteamericanos. O sea, ella fue dándose a conocer incluso a partir del hecho de que ella no confiaba mucho en la calidad de su propia obra, pero otros sí. Cuando conoce, por ejemplo, a los fundadores del surrealismo, ellos la exalzan como una gran surrealista, cosa que ella va a desmentir, va a decir que no, que ella no es surrealista, que ella no pinta sueños sino realidades, y no cualquier realidad sino la suya propia. Obra de 1929, se llama Dos mujeres, Salvadora y Herminia. Dos mujeres indígenas, rasgos marcados indígenas, fondo floral, no hay perspectiva, un poco plano el dibujo, la pintura, simple, digamos sencilla, muy expresiva. Estas dos mujeres son mujeres de carácter grande, fuerte, ropa sencilla, muestra la mexicanidad. Y aquí tenemos que hacer una anotación también. En la obra de Frida se muestra a ella y muestra la mexicanidad. Así como Diego, a través de las obras que vimos en el año pasado, explora eso, qué es ser mexicano y qué es lo valioso mexicano. Frida hace lo mismo. ¿Qué es ser mexicano desde ser mujer? ¿Qué es la mujer mexicana? Ella va a llegar un momento en que va a vestirse con ropa exclusivamente del folclore, llamémoslo así, del folclore mexicano. Va a adoptar una moda muy colorida, muy bella incluso, y todos los elementos, la ropa, los tejidos, las joyas, van a ser obras mexicanas, de artesanía mexicana. Y va a ser entonces un exponente de la mexicanidad en muchos aspectos. No solamente en el aspecto pues, de imagen, en el aspecto interior, en la forma de hablar, en la forma de presentarse ella misma. Y ser una mujer liberal para su tiempo, dado el tipo de relaciones que mantuvo y el tipo de relación con el medio artístico y el medio político mexicano. Obra de 1929, posiblemente La mujer de la derecha, es un autorretrato, ella misma. Y ahí vemos en el autobús distintas personas de distinta procedencia, social, las fábricas al fondo. Muy sencilla, muy simple. A veces uno piensa en este tipo de pintura como una pintura muy costumbrista, pero el costumbrismo es anecdótico y lo de ella es más historia personal. Y carta de Diego. A Diego, mi Diego del alma, recuerda que siempre te amaré aunque no estés a mi lado. Yo en mi soledad te digo, amar no es pecado. No es pecado a Dios. Amar aún te digo, si quieres regresa, que siempre te estaré esperando. Tu ausencia me mata, haces de tu recuerdo una virtud. Tú eres el Dios inexistente. Cada que tu imagen se me revela, le pregunto a mi corazón por qué ti, tú y no algún otro. Suyo del alma mía, Frida Kahlo.
nos muestra ese tremendo amor, esas ausencias. Era una mujer celosa porque con toda razón sabía que en esas ausencias él andaba por ahí de aventura en aventura. Y este retrato del año 1931 nos muestra a los dos, él portando los elementos del pintor en su mano derecha, la paleta y los pinceles, y ella vestida con el traje nacional mexicano, lo que notamos ahora. Y llegará un momento en que empieza a vestirse con la ropa del folclore mexicano. Ella pinta, se pinta a sí mismo con su mano sobre la mano de Diego, con la cabeza ligeramente ladeada, como si él la soportara a ella. La cara se inclina hacia Diego, que es un firme, un hombre enorme. Ella lo definía como su sapo rana, y él mismo se definía ante ella como su sapo rana. Y cuando escribe, se firma así, su sapo rana Diego. Yo creo que lo del sapo tenía que ver, él no era un hombre, digamos, muy apuesto, muy agraciado, era un hombre pasado de peso, de rasgos muy marcadamente mexicanos, de origen indígena. Y yo creo que la historia era historia de cuento infantil del sapo al que le dan un beso y se convierte en príncipe, pues algo tendría que ver con ese apodo del sapo rana que ellos se dieron uno a otro. Y encima hay una cinta que está sostenida por un ave. Dice: aquí nos veis a mí, Frida Kahlo, junto con mi amado esposo Diego Rivera. Pinté estos retratos en la bella ciudad de San Francisco, California, para nuestro amigo Mr. Albert Bender. Y fue en el mes de abril del año 1931. Volvamos otra vez por esa pintura que es de Frida y la cesárea de 1931. Recordemos que ella pierde el primer embarazo. Tuvo 3 abortos. El primero fue relacionado con este. Y en 1930 va a requerir una intervención quirúrgica, ya que era imposible el desarrollo del bebé en el útero, debido a las complicaciones de salud que ella tiene. Ella le da muy duro esto, la afecta muchísimo, y al año siguiente pinta este cuadro que llama Frida y la cesárea. El cuadro no lo terminó, posiblemente o no quiso, o no pudo, o lo olvidó. Está Diego con el bebé en el vientre, está ella con el vientre con algo que está allí, aparentemente el bebé envuelto en sangre, en una cama de hospital parece ser. A la derecha e izquierda los médicos en la intervención quirúrgica, y tal vez una relación con su madre. Ella va a tener una pintura que lo veremos más adelante, su propio parto, cuando ella sale a la vida, cuando su madre va a parirla. Yo creo que va a estar siempre presente en estas circunstancias. Su madre pudo tenerla a ella como hija, ella no puede tener hijos a su vez, que era una cosa que ella quería supremamente claro. Fíjense que no hay fondo, hay un fondo, digamos así, de tapiz, un fondo neutro, un color neutro. La anatomía pues es básicamente correcta, pero no entra en detalles. Digamos que sueño, cuando la acusan, entre comillas, pues la acusación de surrealista, podríamos hablar aquí algo de sueño o de pesadilla.
Este se llama Henry Ford Hospital, es de 1932. Y Diego, cuando ella tuvo el aborto, el primer aborto, Diego tomó notas del bebé, del feto, y las guardó, tomó notas al dibujo. Esas notas ella las conoció y sobre ellas entonces empezó a, teniéndolas como base, empezó a pintar esta obra. Entonces el feto que se ve allí encima de ella está en la cama del hospital. Está unida pues al bebé de varias maneras. En la parte de abajo vemos su pelvis fracturada, que era una de las cosas que a ella le imposibilitaba tener un buen desarrollo de la gestación de sus posibles hijos futuros. Y está unida entonces como por venas a este tipo de personajes que son representaciones del bebé que Diego había hecho. Al fondo la ciudad, la parte urbana, al fondo muy lejana, un cielo con nubes, una ciudad lejana, ella con una cama como una especie de desierto que nos habla de su soledad, de su tristeza, ella desnuda, acostada sobre un charco de sangre, muy dura, muy dramática. Son 6 venas las que salen de su cuerpo. Y esas 6 venas van atadas a objetos sexuales y al embarazo perdido. Esta obra se encuentra en el Museo Dolores Olmedo de México en la actualidad, es del año 1932. Y otra carta. De esta carta es de Diego para Frida. Has de saber, mi niña, que mi acumulador de amor hay energía suficiente, sin que deje de parecerme que hace apenas 5 minutos que te encontré y ya comencé a quererte. Miren lo que dice Saporrana Diego. Era su manera de referirse ellos dos. No tiene fecha específica. En 1932, fotografiados por Carl van Vechten, un fotógrafo bastante reconocido en aquella época. El arquitecto Juan Gorman, que era un amigo de Diego y de Frida, les hace esta casa. Esta casa está dividida en dos grandes vagones, digamos así, unidos por una escalera o por un pasadizo a nivel del tercer nivel, a nivel del tercer piso. Cada uno ocupaba una parte, pero podían pasar de una parte a otra. Esa casa fue hecha por el arquitecto Gorman para ellos en 1932. Vivieron en ella durante 2 años, 32, 33, hasta el 34, y en la actualidad es casa museo. La casa tenía abundantes espacios fuera de la construcción, y aquí con una de sus mascotas, publicada por una revista de sociedad que se llama Grappy House. Con Diego en San Francisco, una aventura que los llevaría a toda clase de cosas. Recordemos pues la confrontación de Diego Rivera con los mecenas norteamericanos, sobre todo con la familia Rockefeller, ese enfrentamiento por la obra en el Rockefeller Center tan duro, pero al mismo tiempo el éxito enorme
con las obras en Detroit, los murales de las fábricas de Detroit. Les recomiendo que den un vistazo a las presentaciones de Diego Rivera porque complementan esta. Este es un complemento de las otras. Frida y Diego, ella siempre vestida pues a la usanza mexicana, era su moda, y una moda que universaliza. Carta del agosto 19 de 1939. Diego, nada comparable a tus manos, ni nada igual al oro verde de tus ojos. Mi cuerpo se llena de ti por días y días. Eres el espejo de la noche, la luz violeta del relámpago, la humedad de la tierra. El hueco de tus axilas es mi refugio. Toda mi alegría es sentir brotar la vida de tu fuente flor, que la mía guarda para llenar todos los caminos de mis nervios, que son los tuyos, tus ojos, espadas verdes dentro de mi carne, ondas en nuestras manos. Solo tú en el espacio lleno de sonidos, en la sombra y en la luz. Tú te llamarás aux o cromo, el que capta el color. Yo cromóforo, la que da el color. Tú eres todas las combinaciones de números, la vida. Mi deseo es entender la línea, la forma, el movimiento. Tú llenas y yo recibo. Tu palabra recorre todo el espacio y llega a mis células que son mis astros y yo a las tuyas que son mi luz. Frida, agosto 19 de 1939. Una profunda admiración hacia Diego, a quien consideraba lo máximo. Es una relación de admiración, enamoramiento, admiración. Y la suya era una relación de enamorada y hasta cierto punto como un poquito servil, creo yo, en ciertos aspectos. No en todos, pero en ciertos aspectos. Y lo que hablamos ahora, aquí está la madre de Frida, con el rostro tapado, dando la luz a ella, haciendo alusión, llama Mi Nacimiento, del año 1962, y hace alusión también a su muerte. El rostro del artista va asomando entre las piernas en un charco de sangre. Hace referencia también a la obra suya, al aborto que ella tuvo, o sea, una obra muy compleja. No solamente trata de retratar su nacimiento, sino que trata de retratar los nacimientos que ya no pudo tener. Hay una imagen de lo que llama la Virgen de las Angustias, y había un pergamino en la parte inferior de esta obra. Hace parte de la colección privada de Madonna, la cantante norteamericana. Este autorretrato se llama Frontera entre México y los Estados Unidos. Autorretrato en la frontera entre México y Estados Unidos. Es del año también 1932. Aquí tenemos al lado mexicano las flores, los vegetales, la tierra, las construcciones precolombinas, las pirámides mexicanas, las pirámides de los distintos grupos que habitaron México en la época prehispánica, calaveras, tótems, arriba el sol como deidad, y a la derecha lo que ella percibía en Norteamérica, la fábrica, la maquinaria, los rascacielos, las chimeneas de las fábricas,
Una obra muy interesante, y ella en el medio, vestida de rosa, con guantes hasta arriba de los codos, muy arreglada, un vestido muy formal, digámoslo así. Entonces, a la mitad de dos culturas, es ella a la mitad de dos mundos, donde no se siente en uno y siente que se aleja del otro. Nunca logrará apropiarse del todo de la cultura norteamericana. No le gustó su afán de la compra, del dinero, la exhibición del dinero. Ella prefería la vida mexicana con todas sus características y sus dificultades y su pobreza, pero la consideraba más cercana a su propia vivencia. Aquí llama Mi vestido está aquí. También en el año 1933, estando en América. Ella quiere irse para México, pero su esposo está encantado con el trabajo en Estados Unidos, está adquiriendo fama y dinero y no quiere irse de regreso para su país rápidamente. Esta pintura es el resultado de ese conflicto. El esposo que se quiere quedar porque está siendo exitoso y ella que se quiere ir porque no le gusta la vida norteamericana. Ella trató de pintar, ella consideraba que la vida norteamericana era muy superficial y que el capitalismo era muy superficial. Ella era socialista, al menos se definía como socialista. Diego también, tenían una relación compleja con el Partido Comunista Mexicano, que los expulsó a los dos. Tuvo una relación compleja con la Revolución Rusa a partir de la relación con Trotsky. Fueron acusados del asesinato de Trotsky, fueron detenidos incluso, estuvieron unas horas detenidos mientras eran interrogados. Después se encontró pues que era otra persona la que lo había matado, porque fue asesinado en la casa que ellos habían destinado para el señor Trotsky, para él y con su esposa. Y había sido un poco, pues digamos, complejo, que no solamente era un refugiado que obtenía apoyo en la casa de la pareja Rivera Kahlo, sino que ella era amante de él, de León. Bueno, aquí tenemos entonces los íconos de Norteamérica, las fábricas, Manhattan, los rascacielos, la Estatua de la Libertad, el puerto, los edificios uno tras otro, muy anónimos, muy extraños, y su vestido colgado entre dos columnas, una con un retrete y la otra con una especie de jarra de copa. No le gusta definitivamente la vida norteamericana. Lo demostrará con esta cosa. Ella piensa que los valores humanos no funcionan en la sociedad norteamericana en la que ella le tocó. En contraste con su pintura, Diego Rivera estaba en ese momento trabajando en el mural del Rockefeller Center, donde él mostraba el crecimiento, el progreso industrial norteamericano que le fascinó. Le fascinaron las máquinas y las fábricas. Pero tuvo ya mucho conflicto con el señor Rockefeller por esta pintura. Autorretrato con collar, año 1933. Miren el espeso bigote, eso lo deja a propósito. La mirada siempre interrogadora, siempre de frente, dura, casi nunca sonriente. Y esto se llama unos cuantos piquetitos. Es una relación que ella hace entre el sufrimiento de esta mujer que fue asesinada
por su compañero, por su esposo, al sufrimiento de ella, que no es asesinada, pero que es engañada por Diego Rivera. Entonces la relación que ella hace es que así como cada herida de cuchillo que este hombre le propinó a su esposa, es como una herida que Diego le propina a ella con cada una de sus aventuras y sus amoríos. Está en el Museo Dolores Olmedo. Es entonces muy diciente, establece una relación entre un hecho policíaco que encuentra en los medios de comunicación y su propio drama humano personal. Diego y Frida, en 1936, ayudan a realizar el asilo político de León Trotsky y su esposa Natalia. Le ayudan a reunir fondos para la lucha contra las fuerzas de Franco en la Guerra Civil Española. Diego se une a la Internacional Comunista de Trotsky y ella comienza a tener relaciones con León y además con otros hombres y con otras mujeres, como una reacción hacia las infidelidades de Diego con ella. Van a vivir en la Casa Azul, ya lo hemos visto en algunas primeras imágenes de esta presentación, y tratan de tener una buena relación con él. Acabará muy mal. Recuerden que acá el hombre es atacado con una piqueta en la cabeza, propinada por un personaje pues, que no lo quería, tenía muchos problemas. En esta obra, Diego y ella están separados. La razón de la separación, la relación de Diego con la hermana de Frida, que fue para ella muy difícil y que los llevará al divorcio. Esta es una obra que ella le da como obsequio a León Trotsky. Regala su imagen. Le hará regalos de autorretratos a varios hombres con los cuales tendrá algún tipo de relación especial. A ella le preguntaron por qué la mayor parte de sus obras es autorretrato. Ella va a responder de manera muy inteligente: soy lo que mejor conozco. En 1936, ella, sus abuelos, sus padres, y el feto que no pudo ver la luz, que está debajo del vestido de novia de su madre, y que al mismo tiempo representaría a Frida antes de su nacimiento. Ese lazo rojo tendría que ver con la relación con su madre, la relación de su madre y su padre. Debajo del lazo hay un montón de espermatozoides que van a dar la carrera hacia la cinta roja que sostiene la niña en la mano. Una obra llena de símbolos, llena de simbología familiar, erótica. Y esto es una frase de Kahlo: mi pintura está llena de dolor, de mensajes de dolor, porque su vida fue un dolor permanente, un logro enorme en todos los sentidos, pero un dolor enorme en todos los sentidos también: físico, emocional, afectivo. Y habíamos notado
antes que la madre de Frida no la pudo amamantar, porque estaba amamantando a la hermana menor de Frida, Cristina. Entonces se contrató una enfermera para amamantar a Frida por un periodo corto de tiempo, porque parece que era un poco alcohólica, y se dieron cuenta de eso cuando ya estaba en servicio de suyo. Entonces aquí Frida se pinta como un bebé adulto, con rostro de adulto, tomando la leche de esta mujer que tiene un rostro indescifrable cubierto por una máscara precolombina, y eso posiblemente habla de la distancia con su madre. Es posible que hubiera iniciado así. No sé si la relación de un bebé con la persona que le alimente tenga este tipo de desarrollo, a lo mejor sea así, de esa manera. También muestra a Frida en los brazos de la enfermera, ofreciéndola a ella como una ofrenda. ¿Como una ofrenda a qué? A los dioses mexicanos, precolombinos. Podría ser. Fulan Chang. Fulan Chang es el monito, una de sus muchas mascotas. Esos monitos vendrían a ser, pues dicen algunos, como los bebés que no pudo tener. Esta pintura fue expuesta en la Galería Julián Levy en Nueva York en el año 1938 y fue parte de una exhibición mayor de André Breton, siendo el líder surrealista. André Breton era un escritor surrealista. André Breton había dicho que él veía a Frida como una pintora surrealista, y ella le contestó que no, que ella no pintaba sueños ni pesadillas, que ella pintaba realidades y sobre todo su propia realidad, su propia vida. El corazón, 1937, el corazón sangrante abajo, unida a su vestido de niña a la izquierda y su vestido de mexicana a la derecha. Todas obras personales, íntimas, casi nada relacionado con la alegría, casi nada relacionado con algo positivo, en el sentido pues de sentimientos, de alegrías, de triunfos, sino más bien de tristezas. Aquí, en 1938, ella sentada, y elementos que hacen parte de la mitología mexicana. Ella mostraría ahí, con cada uno de estos elementos precolombinos, un elemento de su propia personalidad. El esqueleto, la relación con la muerte, la mujer, mujer como ícono precolombino. Recordemos que la relación de los mexicanos con la muerte es muy particular. Es una relación que es de cercanía, de fiesta incluso. Esta relación con la muerte de los finales de noviembre o comienzos de noviembre es muy especial. Esta pintura es de 1938, es un autorretrato
ella pequeña, y se llama Ella juega sola, posiblemente por la poliomielitis, por los múltiples problemas de salud que tuvo, por los problemas de salud de su padre, porque su madre estaba ocupada con 4 hijas simultáneamente. Es una niña que se puede haber encontrado sola desde el comienzo. La mesa herida de 1939. Aquí Diego y Frida firman un acta de divorcio. Al año volverán a casarse ante notario, y durante ese tiempo ella va a trabajar obras de tamaño medio, más o menos 1 metro por 2, aproximadamente 1 metro por 50 centímetros. Y aquí está la misma Frida firmando el acta de divorcio, rodeada por figuras que evocan la muerte. La muerte en el ritual mexicano. El esqueleto, la calaca que llaman los mexicanos, la calavera, la muerte que aparece en las festividades públicas, de colores, muy creativo. Ella niña, ella adulta, sangre en el piso, siempre presente. Diego firmando con una forma extraña, firmando el documento, el venadito de la derecha. Ella tenía un venadito en la casa, y ese venadito va a aparecer en varias de sus pinturas, herido, por ejemplo, para hablar de su relación pues tan complicada con su esposo. El primer título de esta pintura fue La tierra por sí misma, y fue motivada por un autorretrato con una de sus aventuras, de sus novias, que era la actriz de cine Dolores del Río. Esta pintura fue vendida por Sotheby's en 1989, y el precio inicial se estimaba entre 120 y 160 mil dólares. Fue comprada por Mary Ann Martin, la dueña de la Galería de Arte de Nueva York, que se especializaba en arte latinoamericano. La obra fue adquirida también, como otra que ya vimos anteriormente, por Madonna, que es una gran admiradora de la obra de Frida Kahlo. Aquí muestra a Frida con su amiga en medio de los elementos mexicanos, de la flora, la fauna, el desierto. Las dos Fridas de 1969 muestra las dos personalidades. El corazón de una vestida de encaje, la otra en el traje de tehuana. El traje de tehuana es un traje típico mexicano, y ella tuvo una amiga imaginaria cuando niña. Las niñas y los niños, cuando están muy solos, inventan amiguitos, y ella había tenido una amiga imaginaria, y representaría sus dos herencias culturales: a la izquierda la europea, por la calidad de la ropa; a la derecha la indígena, una ropa más simple y más sencilla, ambas conectadas por la sangre. Ahí ven que hay una vena que las une, va de corazón a corazón, y las dos con el corazón expuesto, con el corazón abierto. El corazón abierto de la izquierda tiene un corte transversal, está roto. En el otro vemos el corazón completo, solamente la parte exterior. Es muy complicada.
habría una relación con la figura cristiana del Sagrado Corazón, que es un recuerdo de los sacrificios religiosos del cristianismo, pero también recordemos que en el mundo indígena precolombino el corazón era arrancado a los prisioneros en la parte superior de las pirámides y era arrojado del cuerpo por todas las escalinatas mientras corría la sangre por las escalinatas para alimentar a sus dioses. La fría indígena tiene en su mano izquierda un retrato muy pequeñito de Diego Rivera. Bueno, este está en el Instituto Mexicano de Bellas Artes desde el año 1947. Aquí ella, con la respuesta que le da André Breton: nunca pinto sueño de pesadillas, pinto mi propia realidad. Un retrato cuando está pintando la obra de las dos Fridas. Porque André Breton y su esposa, llamada Jacqueline Lamba, se habían hospedado con los Rivera y se conocían personalmente. A partir de esa relación, ella se vuelve un personaje muy importante, muy internacional, va a viajar mucho, va a ser muy conocida y va a tener su primera exposición individual en la Levy Gallery en Nueva York. Es por esa misma época consiguió un nuevo amante, ella, se llama Nicolas Murray, un fotógrafo norteamericano, el que le toma la fotografía que vemos aquí. Va a Francia, se queda con los Breton en París, luego va a Nueva York, luego va a México en abril, luego se da como una ruptura con León Trotsky, con su esposa, se mudan a la Casa Azul y luego Frida y Diego se divorcian. Muy compleja la relación, muy enredada. Este retrato está dedicado al doctor Eliezer, que era alguno de los que lo había tratado para sus problemas. Aparece la flora mexicana tanto en el pelo como en el fondo de la pintura. La mirada adusta, dura, como la noto ahora, prácticamente nunca sonriente, siempre difícil, siempre complicada. Autorretrato con mono de 1940. Fondo vegetal típico. Nunca mira directamente al espectador, mira al fondo, a lo lejos, una mirada fría, perdida. La cama, el sueño, de 1940. El sueño es la muerte, en la parte superior, la cama es en la parte inferior. Este autorretrato con pelo corto de 1940 es por una de sus tantas separaciones de Diego. Ella decide cortarse el pelo. Al parecer él tenía mucha admiración por su cabello, ella se lo corta y se viste de hombre. Y se autorretrata vestida de hombre, sentada en una silla en medio de un espacio vacío, con las tijeras todavía en la mano y los últimos mechones de cabello en sus manos
y el cabello arrojado por todas partes. Le envió esta obra a Diego. Se la dedico a él. Y carta de la época, de 11 de junio de 1940. Ahora que hubiera dado la vida por ayudarte, resulta que son otras las salvadoras. Pagaré lo que debo con pintura y después, aunque trague caca, haré exactamente lo que me dé la gana y a la hora que quiera. Lo único que te pido es que no me engañes en nada. No hay razón. Escríbeme cada vez que puedas. Procura no trabajar demasiado ahora que comience el fresco. Cuídate muchísimo tus ojitos. No vivas solito para que haya alguien que te cuide. Y hagas lo que hagas, pase lo que pase, siempre te adorará tu Frida. Cuando ellos se casan, por segunda vez, firman un compromiso mediante el cual se casan pero no tienen intimidad. Y cada uno vivirá por su lado y cada uno vivirá sus propias relaciones. Pero se casan porque no eran capaces como de separarse totalmente. Estaban unidos. Al final de la vida, cuando ella se muere, Diego va a escribir diciendo que tarde me di cuenta de que ella era lo más importante que tenía. Pero como pasa tantas veces, solo se da uno cuenta de las cosas que tiene cuando las pierde. Un retrato dedicado a Sigmund Firestone, fecha de 1940. Autorretrato con collar de espinas. El collar de espinas es en relación al sufrimiento, a la tortura, al dolor. Es algo que es parte de la iconografía cristiana. Al fondo, pues la flora mexicana, los monitos que son los sucedáneos de sus hijos y el gato negro. Y ella con una mirada vacía. Es casi como la característica, como una mirada al fondo vacía, sin expresión. Un rostro sin expresión, serio. Y finalizamos entonces esta primera parte de la obra de Frida Kahlo con autorretrato, vestida de tehuana. En 1942, las obras de Frida son incluidas en una exposición del Museo de Arte Moderno de Nueva York que se llama Retratos del siglo XX. En ese momento será el reconocimiento a ella como artista importante. Y continuaremos entonces próximamente con la segunda parte de la obra de Frida Kahlo.